Estamos gozosos, hermanos, por esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder congregarnos un jueves más, un día más, y sobre todo gozar de la bendición, ¿verdad? Que sabemos que solamente viene de Dios. Eso nos ha enseñado Santiago ya, que toda bendición, todo lo bueno, todo regalo, todo lo que tenemos, sí, viene de Dios. No es de nuestros propios esfuerzos, no es de nuestra propia sabiduría, sino que es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios derramada a favor nuestro, la que nos hace tener lo que tenemos y la que nos hace estar de pie todavía hasta estos momentos. Y por gracia de Dios, hermanos, estaremos viendo 3 versículos el día de hoy. Los versículos 19, 20 y 21 del primer capítulo de la carta universal del apóstol Santiago. Y dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago empieza este versículo 19 con estas dos palabras: por esto. Estas dos palabras, sin duda alguna, están uniendo al contexto anterior, que es el versículo 18, con este versículo 19. Santiago dice por esto, es decir, por haber renacido por la palabra de verdad, por ser esas primicias de entre las criaturas, y todo es, notemos en el versículo 18, por la voluntad de quién, de Dios. Por la voluntad de Dios, hermanos, nosotros hemos sido renacidos. Por la voluntad de Dios, nuestro corazón recibió vida por el Espíritu Santo, nos regeneró, y es por la voluntad de Dios. Y por la voluntad de Dios, nosotros, dice Santiago, somos esas primicias, ese primer fruto, entre grandes multitudes, nosotros, porque el Señor nos eligió a nosotros. De entre multitudes de personas, Dios tuvo misericordia de nuestra vida y nos eligió, nos hizo renacer, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y es por su voluntad, por su gracia, por su misericordia, porque a Él así le plació, porque Él así lo quiso y porque Él es soberano. Nuestra elección, entonces, hermanos, recordemos que descansa en la soberanía o en la soberana gracia de Dios. Ahí descansa nuestra elección. Por esto, dice Santiago, mis amados hermanos. Recordemos que Santiago está hablando a judíos convertidos, judíos que se encontraban entre las naciones, que se encontraban dispersos. Y les habla, les escribe para instruirlos, oigan, aún en medio de las pruebas que ellos estaban atravesando, Santiago les escribe a ellos precisamente para instruirlos. Oigan, y la instrucción es, o la instrucción dice, que todo hombre, dice, todo ser humano, entendamos según nuestro contexto, todo aquel que ha renacido por la palabra de verdad, por el glorioso evangelio del Señor, todo aquel que o se ha abandonado totalmente a los pies de su Señor,
Todo aquel que se ha humillado al Señor, reconociendo su condición de pecador y la gracia, la misericordia que tanto necesitamos de Dios. Ese es todo hombre, y dice todo hombre, y notemos que dice todo convertido, todo creyente, todo cristiano, todo verdadero cristiano, todos, dice, sean, y notemos que es un mandato, es una ordenanza, dirigida ¿a quién? A todo creyente, a todo cristiano. Y si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente verdadero de Jesucristo, podemos decir que a ti te están hablando, que a mí me están hablando. Y dice todo creyente, entonces entendamos, todo aquel que ha experimentado esa regeneración en su corazón, sea como un mandamiento, como un mandato, como una ordenanza, dice, sea pronto, esté listo, sea presto, sea veloz. Y dice, ¿para qué? Dice, para oír, para escuchar. Cada uno de nosotros, hermanos, entonces debemos entender, cada discípulo de Jesús debe entender esto, que debe de estar listo, que debe ser pronto, presto, veloz para escuchar, para oír. Y Santiago, hermanos, notemos que está enfatizando la importancia que tiene el oír. ¿A quiénes? A los demás. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa gracia de escuchar a los demás? ¿Cuántos de nosotros hacemos un alto y nos concentramos única y exclusivamente en escuchar a los demás? En escuchar sus necesidades, en escuchar sus preocupaciones, oigan, en escuchar sus problemas. ¿Cuántos de nosotros en verdad damos ese espacio, ese tiempo a los hermanos, de escucharles? ¿Sabes cuántos hermanos alrededor del mundo o más concretamente, cuántos de los hermanos que nosotros conocemos tienen necesidades? ¿Cuántos de los hermanos que nosotros conocemos tienen preocupaciones o simplemente tienen problemas? Y solamente o la única manera de poder saber sus necesidades, preocupaciones y problemas es escuchándole. Es decirle, hermano, quiero escucharte, quiero que me digas algo. Y esta frase, fíjese que se la aprendí yo mucho a un pastor, el pastor Jaime Delgado. Él siempre que yo me reunía con él, siempre lo primero que él me decía, decía, ¿tienes algo que decirme? Nunca se ponía él, hasta estos momentos que sigo teniendo una buena amistad con él, una buena relación, nunca se pone él a hablar y hablar y hablar y hablar, sino que él siempre dice, tienes algo que comentarme, algo que quieres que yo sepa. Y esa es la postura, hermanos, que todo creyente verdadero debemos de tomar. Debemos de estar dispuestos, prestos, rápidos, veloces. ¿Para qué? Para escuchar a los demás. Porque cuando nosotros los escuchamos o cuando oyes a los demás, no solo abres tus oídos, sino que estás abriendo también tu propio corazón. Y cuando abres tu corazón,
Es una muestra, una evidencia de amor hacia quién, hacia tu prójimo, hacia el necesitado, hacia el preocupado, hacia aquel que está lleno de problemas, de conflictos. Y Santiago sabía que esos amados o muy amados hermanos que él menciona se encontraban en una situación difícil, se encontraban en una prueba en verdad adversa, muy difícil. Y él dice, yo quiero escucharlos. Yo no quiero tanto hablarles, quiero escucharlos. Quiero que me digan sus problemas. Quiero que me digan sus necesidades, sus preocupaciones. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros como creyentes debemos estar listos, prestos, prontos, veloces. ¿Para qué? Para escuchar a los demás hermanos. Porque al hacerlo, no tan solamente le muestras a aquel que le estás escuchando que lo amas, sino que das evidencia al mundo entero de que eres un verdadero creyente o hijo del Señor. Juan lo dice allá en su evangelio, en el capítulo 13, versículo 34, dice Jesús mismo, un mandamiento nuevo os doy. Y notemos, es un mandamiento. Oigan, y es un mandamiento de Jesús. Es un mandamiento de Dios mismo. Y ese mandamiento dice que consta en lo siguiente, dice, que os améis unos a otros. Y nos enseña cómo. No es como tú quieras. Porque si tú amas como tú quieras o como tú sientas en tu corazón, nos vamos a equivocar. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la forma, hermanos, correcta de la cual nosotros debemos de amar a quién, a nuestros hermanos. Y cuando tú entonces les escuchas, les prestas atención, lo que estás haciendo es una demostración de que tú le amas verdaderamente a ellos, de que te preocupas por ellos, de que te dueles por ellos, de que verdaderamente estás amándole a ellos. Dice el versículo 35, en esto conocerán todos, dice que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, dice, los unos con los otros. Cuando nosotros amamos, hermanos, de la manera que Cristo nos ha amado a nosotros, estamos dando una evidencia, estamos dando un testimonio tanto a los demás creyentes, pero también a aquellos que no son creyentes, al mundo inconverso, al mundo que nos observa. Nosotros estamos dando un testimonio, una evidencia de que verdaderamente somos discípulos de quién? De Jesús. Cuán importante entonces, hermanos, es que nosotros en verdad escuchemos a los hermanos, le prestemos atención. Por eso Santiago escribe, les escribe a ellos que se encuentran siendo afligidos. Por esto dicen mis amados hermanos, ustedes que han renacido, han sido vivificados por la palabra de verdad, ustedes, les digo lo siguiente, que todo creyente verdadero de Jesucristo sea pronto, dice, para oír, para escuchar, tardo, dice. La palabra tardo se traduce como lento, tardo o lento. ¿Para qué? Para hablar.
más rápidos para escuchar, más lentos para hablar, más tardos para hablar. Ahora, Santiago no está pidiendo que no hablemos o no dice que no hablemos. En ninguna manera dice que no hablemos, sino que al hablar o cuando tu boca sea abierta y vaya a pronunciar una palabra, que seamos sabios en lo que nosotros decimos, que seamos sabios en las palabras que van a salir de nuestra boca. Eso es lo que dice Santiago. Es mejor escuchar que hablar, pero si tienes que hablar, oye, ten cuidado con lo que vas a hablar. Ten cuidado con aquello que va a salir de tu boca. Asegúrate ser sabio en aquello que tú vas a decir o vas a pronunciar. Allá la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 17, versículo 27, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Es decir, aquel que guarda sus palabras, aquel que no saca su palabra tan fácilmente, dice que es un sabio. Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido, aquel que guarda sus palabras, aquel que se reserva sus palabras, sus comentarios. Es sabio, pero también es prudente. Y eso debe, hermanos, de caracterizar a cada uno de nosotros. Al no sacar nuestras palabras por sacarlas nada más, demostramos o damos una evidencia de que somos sabios y de que somos prudentes también. Y dice el versículo 28, dice, aún el necio, ¿quién es el necio? Entendamos, el inconverso, aún el necio, cuando calla, dice, cuando se queda callado, es contado, dice, por sabio. El que cierra sus labios, dice, es entendido, dice. Y esto, hermanos, sin duda alguna nos enseña mucho. Nos enseña a que como creyentes es mejor escuchar que hablar. Y cuando tú tengas que hablar, asegúrate que sean palabras sabias, palabras que edifiquen, palabras que traigan gloria, honra a nuestro Dios. Si no dice, mejor quédate callado. Ahorra tus palabras, guarda tus palabras, porque de esa manera das evidencia de que eres sabio. De esa manera das evidencia de que eres una persona prudente. Mejor cierra tus labios, porque de esa manera eres una persona entendida. Ahí mismo en Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice de la siguiente manera, en las muchas palabras, dice, o entendamos, en el hablar mucho, dice, no falta pecado, no falta la ofensa, la falta hacia con aquellos que estás hablando. Dice, más el que refrena o el que detiene, dice, sus labios, es un hombre, entendamos, una persona prudente, entendida, inteligente y sabio. Nosotros entonces, hermanos, debemos ser una persona sabia, inteligente, entendido, prudente, refrenando siempre nuestros labios,
entendamos nuestras palabras, que de nuestra boca salgan palabras solamente cuando deben de salir y no más. Porque dice la palabra de Dios que si salen muchas palabras y muchas palabras de tu boca, no va a faltar una palabra ofensiva, entendamos. No va a faltar una palabra que salga de tu boca con la cual le faltes a esa persona con la que tú estás hablando, o esa persona se sienta ofendida por una palabra que tú dijiste o que tú sacaste tal vez sin pensar, sin querer, y ya él se hizo el ofendido. Dice, no, no saques tantas palabras. Refrena, detén tus labios, detén tu boca. Sé prudente, entendido, inteligente y no hables más allá de lo que tú debes de hablar. Santiago advierte a los hermanos muy amados de estar consciente de las palabras que dicen. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos tener presente siempre. Necesitamos estar conscientes en todo tiempo de las palabras que nosotros decimos. Es decir, antes de decir alguna palabra, asegúrate de pensar muy bien aquello que vas a decir, porque esas palabras que salgan de tu boca, de mi boca, de nuestra boca, traen consecuencias, consecuencias a nuestra vida, pero también consecuencias hacia aquellos que la están escuchando. Por eso nosotros debemos en todo tiempo estar conscientes de nuestras palabras. Debemos estar conscientes en aquello que decimos nosotros, porque trae consecuencias a tu vida o trae consecuencias hacia las personas que las reciben. Porque con tus palabras, hermano, animas o puedes animar a una persona, pero también con tus palabras la puedes desanimar totalmente. La puedes ofender, le puedes faltar. Por eso debes estar consciente en aquellos que estás diciendo, en aquellos que estás hablando, para que no desanimes. Porque una palabra, hermanos, mal dicha o dicha de una manera inconsciente puede lastimar, puede herir, puede separar, puede alejar a las personas. Y es mentira eso de que las palabras se las lleva el viento, hermanos. Eso es un dicho del mundo. Muchas palabras se quedan grabadas en el corazón mismo. ¿Y cuánto cuesta, hermanos, sacarlas de ahí? Solamente Dios, a través del tiempo, puede lograr sacar o borrar eso que tú dijiste, con lo cual desanimaste a una persona, la ofendiste. Todo por no estar consciente de aquello que tú pronuncias con tu boca. Jesús mismo lo dijo de la siguiente manera, ya en Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra, dice, ociosa, que hablen, dice, ¿quiénes? Los hombres.
Y dice de toda palabra, ociosa, inútil, que hablen los hombres, dice. De esa palabra, dice, darán cuenta cuando en el día, dice, del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras, dice, serás, ¿qué cosa? Justificado. Y por tus palabras, dice, serás, ¿qué cosa? Condenado. Entendamos a una eternidad sin Dios, una eternidad de tormento. Allí serás condenado, dice, por tus propias palabras. Por eso nosotros, hermanos, debemos estar conscientes de las palabras que nosotros decimos. Antes de pronunciarla, debemos de procesarla, debemos de analizarla muy bien en nuestra mente para ver si verdaderamente la puedo decir o mejor me quedo callado. Por esto, dice mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, dice, ¿para qué? Para oír. Es mejor entonces, Santiago dice que es mejor para aquel que ha sido regenerado, para aquel que ha sido vivificado ya, es mejor para él escuchar que el todo hablar, dice. Es mejor ser tardo o lento para hablar, pero también dice tardo, lento, ¿para qué? Para airarse, dice, para enojarse. Las palabras, hermanos, descuidadas o mal dichas que salgan de nuestra boca ofenden, lastiman, hieren. Y al ofender, al herir, al agredir, muchas veces esas palabras, esas mismas palabras, acompañan un arranque de ira. Esta ira, hermanos, en el creyente debe ser una ira justa, una ira que no llegue al límite de donde debe de llegar. Porque si esa ira, a consecuencia de esas palabras, traspasa ese límite, se convierte en pecado o es pecado delante de Dios. El salmista ya en el Salmo 4 nos enseña lo siguiente. En el versículo 4 dice, temblad. Y la palabra temblad se traduce como airar o como enojar. Y dice temblad, airarse, enojarse, dice. Dice, y no pequéis. Es decir, si te vas a enojar, si te vas a irar, oigan, procura que ese enojo, esa ira, no llegue al límite que debe de llegar. Si te vas a irar, procura que esa ira no traspase esos límites permitidos, porque si no se convierte en pecado, en transgresión. Dice, y no pequéis. Y en lugar de pecar, dice, medita, dice, en vuestro corazón, medita en tu corazón, dice, estando en donde, en vuestra cama. ¿Qué mejor lugar, hermanos, para que nosotros meditemos alguna ofensa, alguna agresión que hayamos recibido por causa de una mala palabra no razonada, no pensada? ¿Qué mejor lugar para meditar, dice el salmista, que vuestra propia cama, vuestro propio lecho? Y dice que meditando en tu corazón, estando, dice, en vuestra cama, en vuestro descanso, en vuestro aposento, dice, calla, dice. Hay muchas cosas, hermanos, que nos conviene callar que seguir adelante.
Hay muchas agresiones u ofensas que nos conviene callar y detener que continuar. Porque si tú continúas, estarás pasando el límite que no debes de pasar y se convierte en pecado. Pablo también retomando este mismo Salmo 4, allá en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos. Y notemos, nosotros como creyentes tenemos un permiso, por llamarlo de alguna manera, o podemos airarnos, podemos enojarnos. ¿Por qué? Porque el enojo es un sentimiento que está en nuestro corazón, que habita en nuestro corazón. Entonces, ¿podemos nosotros airarnos? ¿Podemos nosotros enojarnos? Sí, pero dice, pero no pequéis, es decir, no llegues a esa línea, no traspases esa línea que no debes de traspasar, porque se convierte en pecado, dice, en transgresión a la misma palabra de Dios. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién, al diablo. Cuando nosotros traspasamos ese límite, pecamos contra Dios, pero también le damos lugar a quién, al mismo diablo. Y nosotros, hermanos, no debemos de traspasar ese límite de la ira, ese límite del enojo. No, debemos ser tardos, dice. Debemos ser lentos. ¿Para qué? Para airarse, para enojarnos. Si alguien nos ofendió o si alguien dijo una palabra no pensada, no razonada, que me llegó a lastimar o herir, puedo enojarme, sí. Puedo airarme, sí, pero sin trascender, sin traspasar esos límites que tengo permitidos como cristiano. Y ese límite que me está marcando la misma palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, antes de que se vaya ese día, tienes que desaparecer esa ira, tienes que desaparecer ese enojo, tienes que hacer las paces con aquella persona que tal vez dijo algo, una palabra no pensada, no razonada, y tú te enojaste. O tal vez fuiste tú quien habló por hablar y no faltó el pecado, la falta, la transgresión, la ofensa, y lastimaste o heriste o ofendiste a un hermano. Y a lo mejor ni cuenta te llegues a dar. Pero si ese hermano da evidencia de esa ofensa que tú le hiciste, ¿de qué manera puede dar evidencia? Tal vez aparte de ti, tal vez te evada, tal vez no te hable de la misma manera. Esa sea una evidencia de esa falta. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente pedir perdón por algo que tú dijiste, por decirlo, que tú hablaste por hablar, que tú hablaste sin pensarlo, sin razonarlo, pero ya lo hiciste, ya lo dijiste. Ya no puedes echarte para atrás, ya lo dijiste. Ahora no traspases el lineamiento. Ahora pide perdón. Busca la reconciliación. ¿Para qué? Para que no le des lugar al diablo. ¿Para qué? Para que no se convierta en pecado esa palabra que tú ya le dijiste. Y tal vez no fue una palabra ofensiva, pero a veces en el tono que decimos, en el tono que hablamos, en el tono o en la forma que lo decimos también, podemos
llegar a ofender a los hermanos. Y pidamos perdón, hermanos. Digamos perdón. Perdóname, hermano, si te ofendí, si dije algo que no tenía que haber dicho, perdóname, en verdad. No fue mi intención. Pero Santiago nos está sugiriendo que toda aquella persona que ha sido regenerada por la palabra de verdad, sea pronto, sea rápido para oír, para escuchar, tardo, dice, para hablar, que no hable. Si no tienes que hablar, hermano, mejor no hables, quédate callado. Y tardo, dice, lento, ¿para qué? Para airarnos. El regenerado, aquel que ha sido por la palabra de Dios ya justificado, debe de manera muy personal, porque esto es personal, de manera muy personal, debe de contenerse, perdón, debe de contenerse y debe de controlar su enojo, su ira. Y es algo que nosotros debemos de controlar. Oigan, si algo te hizo enojar o si alguien te hizo enojar, debes de controlarlo. No debes de explotar. Debes de controlarlo, debes de contenerte esa ira, ese enojo. Y nunca justificar ese enojo, porque ningún enojo, hermanos, tiene un justificante. Y muchas veces, o muchas personas se quieren justificar por las situaciones, por los problemas que se tienen en el trabajo, en la calle, no sé, porque alguien te gritó, porque alguien te ofendió, y llegas a tu casa a desquitarte con quien no tiene la culpa, o con el primero que te saluda ya te desquitas. Nosotros debemos de controlar y contener ese enojo, esa ira. Nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Y si tú has sido regenerado, al igual que yo, debemos ser prontos entonces, rápidos, veloces para escuchar. Y lento, lo más lento que se pueda, hermanos, hablar y todavía más lento llegar a irarnos, llegar a molestar. El creyente debe ser tardo para irarse. ¿Por qué razón? Porque la ira es pecado, porque ofendemos a Dios. Cuando nosotros nos airamos y pasamos el límite permitido, ofendemos a Dios. Es un pecado. Por eso no debemos de airarnos, hermanos. No debemos de molestarnos. O si te enojas, si te molestas, hay un límite y no debes de pasar ese límite. No debes de pasar más allá, porque es pecado. Dice Pablo allá, hablando a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Dice, quítense, y notemos que es un mandato también. ¿A quién? A todo creyente. Si tú eres un creyente, a ti te está hablando. A mí me está hablando. Quítense, dice, de vosotros, y dice toda amargura. Y la palabra amargura, hermano, se traduce como veneno. Quítense de su corazón ese veneno, porque ese veneno produce enojo, ira. Ese veneno o corazón envenenado, entendamos, va a producir gritería. Con nada te vas a exaltar. Quita todo eso, dice. Quita toda, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Quítalo, dice.
Ponlo lejos, deséchalo, tíralo. Dice, y toda malicia, toda maldad, quítalo. Versículo 32. Antes, dice, antes de llenarte de amargura, antes de enojo, de ira, gritería, maledicencia, de maldad, antes dice, sed benignos, sé bueno unos para con nosotros. Antes, sed misericordioso, dice. Si ves algún hermano que necesita o tiene necesidad, ayúdale, apóyale, sé misericordioso. Recuerda que de gracia recibes, de gracia tienes que dar. Así como Dios es misericordioso contigo, tú debes de ser misericordioso con los demás. Antes dice, perdona, dice. Y perdonar, hermanos, es perdonar todo tipo de ofensa. Perdona, dice, los unos a los otros. Entendamos cualquier ofensa, cualquier agravio, perdónalos, dice. Y nos dice cómo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo te pregunto, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto pecado, cuánta maldad, cuánta transgresión a lo largo de nuestra vida hemos cometido? Y el Señor, por su gracia, por su misericordia, siempre nos ha perdonado. De esa manera, tú debes de perdonar a tu amigo, a tu hermano, a tu prójimo. De esa manera. De esa manera, así como Dios es misericordioso, de esa manera tú debes de ser misericordioso. Y así como Dios es benigno, es bondadoso, es bueno para con nosotros, así tú debes de ser también para con los demás. De la misma manera. Pero antes, hermano, nosotros debemos de sacar, debemos de desechar toda amargura, enojo, grito, maledicencia, gritería, maldad, todo debemos de sacar. ¿Para qué? Para que podamos ser verdaderamente benignos. Si no, no vas a poder. Si estás lleno de amargura, de enojo, de ira, no vas a poder ser bueno, no vas a poder ser misericordioso, no vas a ser capaz de perdonar ninguna ofensa. Por eso es importante que nosotros quitemos todo eso. Por eso es importante que todo creyente, dice Santiago, sea tardo, sea lento para airarse. ¿Por qué? Porque la ira es un pecado. La ira es una transgresión a la palabra de Dios, a Dios mismo. Y si hemos sido regenerados, nosotros no debemos de caer en esto. Debemos practicar la bondad en lugar de la ira y el enojo. Debemos ser misericordiosos en lugar de estar lleno de enojo. Debemos ser capaces de perdonar. Y todo, así como Dios se nos perdonó en Cristo Jesús. No más, no menos. Ahora, ¿por qué es importante o por qué le da importancia a Santiago a que seamos lentos o tardos en airarnos? Dice el versículo 20 de Santiago 1. Dice, porque la ira o porque el enojo, ¿de quién? Del hombre, dice que no obra o no produce, entendamos, una vida justa delante de Dios, no la produce. No te puedes conducir delante de Dios justamente si estás enojado, si estás airado, no puedes hacerlo. Porque la ira, dice, del hombre no obra la justicia de Dios, no. Porque la ira, hermanos, o llenarnos de ira, eso estorba o te va a estorbar en tus oraciones y en tu comunión con el Señor. Te va a estorbar.
Por eso debes desecharla, sacarla de tu corazón, porque estorba esa comunión, estorba esa intimidad con el Señor, estorba cuando tú estés orando. Porque uno de los requisitos para que nosotros podamos orar a Dios es precisamente que no estemos enojados, que no estemos airados. ¿Cómo puedes tú orar si estás enojado con tu prójimo? ¿De qué manera puedes decirle al Señor, perdóname, así como yo perdono a mis deudores? ¿De qué manera? No podemos, hermano. Nos estorba el enojo, nos estorba la ira para poder orar a nuestro Padre. Pablo dice allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y dice Pablo, y notemos, es una ordenanza, es un mandato. Quiero, dice, pues que los hombres oren, dice, ¿en dónde? En todo lugar. Levantando, dice, manos santas, manos apartadas de maldad, de inmundicia, de avaricia. Y dice, sin ira, sin enojo, ni contienda, ni pleito, dice. Entonces, para que nosotros podamos orar a nuestro Padre Celestial, debemos, oigan, de apartarnos de toda inmundicia. Debemos de vivir vidas santas, vidas consagradas a Dios mismo. Pero también debemos de echar fuera la ira, el enojo, los pleitos, las contiendas con los demás hermanos, pero también con nuestro prójimo también. Porque si no, ¿de qué manera vas a orar? Y notemos, es una ordenanza que tenemos todos los creyentes de orar a nuestro Padre. Y no lo veamos como una ordenanza, veámoslo como un privilegio que nosotros tenemos, como una bendición que nosotros tenemos de poder orar a nuestro Padre Celestial. Y de poder hacerlo, dice el apóstol Pablo, de poder hacerlo, dice, en todo lugar. El creyente o nosotros como creyentes tenemos esa libertad, hermanos, de orar en todo lugar. Nosotros podemos orar en el lugar que estemos, podemos orar. Si vas conduciendo, inclusive si vas manejando, obviamente con tus ojos abiertos, puedes ir orando a tu Señor. Si estás en tu trabajo, aún con los ojos abiertos, puedes estar o debes estar orando a tu Señor. Pero el requisito para que tú puedas orar a Dios en todo lugar es manos santas, dice, libres de ira, de enojo, de contiendas. Ahora, antes de hablar, deberíamos preguntarnos si nuestras palabras honran a Dios, hermanos. Antes de hablar, debemos de preguntarnos si esas palabras que van a salir de nuestra boca bendicen, glorifican, exaltan el nombre de Dios, pero también si traen paz para con nuestro prójimo. Si no, mejor no hablar. Porque cuando permitimos que la ira nos guíe, hermanos, la ira te va a guiar a través de palabras no bien pensadas. Cuando permitimos que la ira nos guíe,
Ya no somos guiados por la justicia de Dios. Ya no. Ya somos conducidos por la ira, por el enojo. Ya estamos transgrediendo la misma palabra de Dios. Y el creyente debe, dice Santiago, de obrar, debe de producir por medio o a través de su vida justa delante de Dios, gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Es decir, con tu vida, con tu testimonio, con tu forma de hablar, con tu forma de conducirte, de ser guiado, debes de vivir una vida justa delante de Dios. Debes de obrar, dice Santiago, debes de producir la justicia de Dios mismo en tu vida. Allá en Proverbios capítulo 29, versículo 22, dice, el hombre iracundo, es decir, el hombre lleno de ira, de enojo, dice que levanta contiendas, provoca pleitos. Dice, y el furioso muchas veces dice, ¿qué hace? Peca. ¿Por qué? Porque no es conducido por la justicia de Dios, sino que es conducido por la misma ira. La ira y el enojo guía su corazón, guía sus pensamientos, guían sus palabras y provoca, dice, pleitos, levanta contienda, dice. Dice, y muchas veces peca. Cada vez que él levanta contiendas por causa de dejarse conducir por la ira y no por la justicia de Dios, él peca y seguirá pecando. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, como personas verdaderamente regenerados, debemos de conducirnos de otra manera. Debemos echar fuera toda esa amargura, todo ese veneno que haya en nuestro corazón. Fuera. Debemos de practicar, recordemos la bondad, la misericordia, los unos para con los otros. Debemos ser buenos, bondadosos, misericordiosos. Debemos de perdonar cualquier tipo de ofensa que nos hagan. Debemos de perdonar. O debemos también de buscar el perdón para con aquellos que de alguna manera, tal vez inconscientemente ofendimos. Debemos de buscar ese perdón. Porque al hacer eso, hermanos, estamos guiándonos por la justicia de quién? De Dios mismo. Y no por la ira, no por el enojo. Dice el versículo 21, por lo cual dice, desechando, poniendo lejos, dice, notemos, toda inmundicia, toda suciedad, dice, y abundancia de malicia, de maldad, de depravación. Debemos de desechar todo eso. Debemos de poner lejos, debemos de despojarnos totalmente de toda inmundicia, de toda suciedad, de toda abundancia de malicia. Debemos de despojarnos nosotros como regenerados, como primicias de Dios entre sus criaturas. Y notemos, es una ordenanza.
Santiago está ordenando a cada creyente a desechar, a despojarse de toda inmundicia. No es si tú quieres, es una ordenanza, es un mandato a despojarte de toda inmundicia, de toda maldad. Oigan, que en otro tiempo, antes de conocer a Jesús, te llevó a la perdición, arruinó tu vida. Y Pablo lo dice en Efesios también, capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, entendamos, antes de conocer a Jesús, antes de ser vivificados por su Espíritu Santo, antes, dice, hacíamos cosas. Dice, despojaos, despójense de qué? Del viejo hombre. Porque ese viejo hombre dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renueven, dice, el espíritu de vuestra mente, es decir, renueven ese entendimiento interno, esos pensamientos, ese corazón, renuévenlo, dice. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse de esa manera. Por lo cual, dice, desechando, ¿qué cosa? La mentira. Hablad verdad, dice. Cada uno con su prójimo. Una de las formas, hermanos, de desechar la mentira es hablando la verdad. Cuando tú hablas verdad, se va la mentira. Y es lo que tú debes de hacer. Y dice cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Quítenla de vosotros, dice, despójense de todo eso, pónganlo muy lejos de ustedes, dice todo eso. Y es lo que Santiago nos dice, desechen toda inmundicia, dice. Y abundancia de malicia, deséchenlo, despójense de eso. Y reciban, dice, acepten, notemos que también es una ordenanza a cada creyente, acepten, dice, reciban. ¿De qué manera? Con mansedumbre, con humildad, la palabra, entendamos, de Dios, el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación dice que ya ha sido, entendamos, implantada, plantada. ¿En quién? En nosotros. Ese mensaje que ya habita en nosotros. Esa palabra dice que ha sido plantada en nosotros, en nuestro corazón. Ya recibámoslo, dice, con toda humildad, con toda mansedumbre. La palabra que ya recibimos. Esa palabra que ya echó raíces en nuestro corazón, en nuestra alma. Recibámosla de esa manera. Dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia, dice, y dice toda, y toda abundancia de malicia, dice, es toda. Reciban, dice, con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual, entendamos la palabra, puede, es capaz, tiene el poder, dice, de salvar, de librarte, entendamos, de la condenación, de hacerte salvo. Y no nada más la palabra te libra de la condenación, no nada más la palabra te hace salvo, sino que restaura también tu vida física también. Todo eso hace, hermano, la palabra de Dios. Dice que esa palabra que ya está en tu corazón, dice, puede salvar, dice, vuestras almas.
Y es la palabra de Dios, hermanos. Dice Santiago, la que puede salvar a quién, a todo aquel que la oye, a todo aquel que la escucha, lo puede salvar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios transforma vidas, hermanos. Porque la palabra de Dios nos libra de toda condenación, de toda muerte eterna. La palabra de Dios. Porque su palabra es viva y es eficaz, dice el escritor de los Hebreos. Es viva y eficaz, dice allá en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva, dice. Tiene vida, perdón. Transmite vida, da vida a aquel que está muerto. Y es eficaz. Dice, y es más cortante, dice, que toda, dice, espada de dos filos. La palabra de Dios, hermanos, dice que es más cortante que una espada con doble filo. ¿Y cuánto corta una espada, hermanos? Una espada te traspasa y más de dos filos. Y la palabra de Dios dice que corta más todavía que esa espada. Y dice que la palabra de Dios, como es viva y es eficaz y es cortante, dice, penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Es la espada de Dios, hermanos, la única capaz de llegar hasta la misma alma del ser humano y quebrantarla totalmente. Ningún medicamento hace eso. Ningún psicólogo puede hacer eso. Solamente la palabra de Dios, hermanos, que es viva y eficaz y cortante, puede llegar o llega hasta tu misma alma y la quebranta. Dice que llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Dice que discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. ¿Quién? La palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Y es la palabra la que salva a quién, a todo aquel que escucha la palabra y la cree, porque es el Espíritu Santo quien obra vida y da esa fe para que tú creas. Pero es la palabra la única que puede salvar. No es otra cosa más que el Evangelio glorioso de Jesucristo, el que salva, cambia, restaura vidas. Es el Evangelio, es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Salvar implica no solamente la salvación del alma, sino también, hermanos, la restauración de tu vida. Es decir, la palabra de Dios salva tu alma, la libra de la condenación, de la muerte eterna, la libra de ese lugar de castigo eterno, la palabra de Dios. Cuando la escuchas atentamente, cuando crees en ella, cuando el Espíritu abre tu corazón y la aplica en tu corazón, salva tu alma del infierno, salva tu alma de la muerte eterna, de la condenación, la salva. Aplica vida. Aquel que está muerto lo vivifica, lo regenera, lo justifica, lo transforma. Pero también físicamente la palabra de Dios restaura tu vida. Quiero terminar con esto, hermano. Quiero que vayamos allá al Salmo 113, versículos 7 y 8. Y dice de la siguiente manera: Él, ¿quién es Él? Dios.
Dice que Él levanta, dice, ¿de dónde? Del polvo, del lodo, del fango, de la tierra. ¿A quién? Al pobre, dice. ¿Quién es ese pobre? Aquel que en su pobreza entiende, comprende que necesita de la gracia de Dios en su vida. Aquel que en su pobreza se humilla delante de Dios y grita desesperadamente, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Dios. Dice que a Él, aquel que está en el polvo, lo levanta. ¿Quién? Dios. Entendamos a través de su palabra. No nada más le da salvación eterna. No nada más le da la seguridad de una eternidad al lado de Él. No nada más le da la seguridad de una vida plena, abundante, sino que también restaura su cuerpo físico, su vida física. Dice que Él levanta del polvo al pobre. Dice, y al menesteroso. La palabra menesteroso se traduce como indigente, como mendigo, como necesitado. Dice que Él, entendamos, Dios lo alza ¿de dónde? Del muladar. Y la palabra muladar se traduce como montón de desperdicio, como montón de suciedad, en donde habita, en donde vive ¿quién? El menesteroso. Y dice que Dios lo levanta, que Dios lo alza, que Dios le restaura, que no nada más le da una seguridad de vida eterna, sino que también restaura su vida. Y dice que el versículo 8 dice, para hacerlo sentar, dice, con los mismos príncipes. ¿A quién? Aquel mendigo, aquel que vivía entre basura, entre desperdicio, aquel que se revolcaba, perdón, entre el fango, entre la suciedad, entre el lodo. El Señor lo levanta, lo restaura, le da una promesa de vida eterna, pero también le da un lugar, dice, lo sienta, dice, ¿con quién? Con los príncipes. Y dice, con los príncipes de su pueblo. Esto hace, hermanos, la palabra de Dios. Te da una promesa de vida eterna. Te da esa promesa de que un día tú estarás sentado en ese lugar, en esos tronos, con Jesucristo mismo. Oiga, pero también te levanta, restaura tu vida. De ser un pobre que vivía entre el fango, entre el lodo, de ser un menesteroso, un mendigo, un necesitado, que vivías entre un montón de desperdicio, de suciedad, de basura. Él te restaura y te da un lugar de honor. Te llama su hijo. Te hace parte de su familia gloriosa. Todo eso hace la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿de dónde te rescató el Señor? ¿De dónde te restauró por medio de su palabra? Porque fue su palabra. No fue ni siquiera la persona que te habló, fue su palabra la que te restauró. Fue su palabra la que te dio esa promesa de vida eterna y te dio un lugar especial como hijo de Dios, como hijo suyo. ¿De dónde te rescató? ¿A dónde estuvieras hoy si el Señor no te hubiese rescatado? Y todo
por la palabra de Dios. Hermanos, desechemos toda esa inmundicia, dice Santiago. Desechemos toda esa abundancia de malicia, esa inmundicia en la cual tú te revolcaste en tiempos pasados, esa maldad en la cual tú te gozabas en tiempos pasados. Desechémosla totalmente, despojémonos de todo eso, hermanos. Pongámoslo lejos de nosotros y recibamos con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda dulzura la palabra de Dios, que ha sido implantada, oigan, y nos ha salvado de la condenación, de la muerte eterna, pero también nos ha dado esa seguridad de estar con nuestro Señor por siempre. Y nos ha restaurado nuestra vida. Nos dio otra forma de vida. Nos mostró otro camino mejor en el cual nosotros andábamos. ¿Cómo no, hermanos, servir al Señor? ¿Cómo no caer de rodillas siempre? ¿Cómo no levantar en todo lugar manos santas, sin ira ni contiendas? ¿Cómo no decirle, Señor, aquí está mi vida? Recíbela tú, Señor, porque es para adorarte, es para servirte, Señor. Y que ese sea, hermano, nuestro sentir, nuestro deseo, nuestro anhelo, no nada más hoy, sino siempre. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermano.